O nosso próximo palestrante é o Dr. Luiz Barcos. Ele é médico veterinário, graduado na Universidade de Buenos Aires e desenvolve atividades relacionadas com reprodução e melhoramento genético de bovinos. Ele foi presidente do Serviço Nacional de Qualidade e Segurança Alimentar da Argentina e delegado da OIE na Argentina, bem como secretário da Comissão Regional da OIE para as Américas. Atualmente é membro do Grupo de Rastreamento e Identificação Animal da OIE e representante regional dessa instituição nas Américas. Professor Luiz, por favor. Bueno, buenas tardes. No soy profesor, soy veterinario, nada más. Voy a hablar en español, despacio para que se entienda, no para que duerman, pero para que se entienda. Trabajé como veterinario rural como 20 años, principalmente en ganado bovino, en toda la Argentina, en Paraguay y en Australia. Así que tengo mi experiencia, mi formación es en ganadería bovina, en producción. Después, por las casualidades de la vida, me tocó ser el presidente del Servicio Sanitario de la Argentina. Y de ahí pasé a trabajar a la OIE desde hace 10 años. Y hace bastante tiempo que no estoy con las vacas en el campo, pero las extraño un poco, pero fue una época que ya pasó. La presentación que voy a hacer hoy tiene que ver específicamente con las actividades de la OIE, y la OIE es la referente para los servicios veterinarios de todo el mundo. Yo te digo pasar y vos pasás. La próxima. Voy a tocar estos 7 puntos. No se asusten, pero van a ir rápido. En primer lugar, la próxima. Voy a hablar un poquito de la OIE para que la conozcan. La próxima. Fue fundada en 1924. Sucedió una epidemia de peste bovina que estaba matando todos los bovinos en Europa. Y se reunieron 28 países para ver qué hacían. Y una de las principales decisiones que se tomaron en ese momento fue una que hoy es actual, que es notificar la presencia de enfermedades para poder tomar medidas y evitar que se difundan. Y crear estándares, normas, para que todos aplicaran las mismas normas en los distintos países. Y se creó la OIE en 1924 con 28 países y hoy son 180 países los miembros de la OIE. La próxima. En América hay 30 países miembros y solo quedan unas 7 islas en el Caribe que todavía no son miembros, son muy pequeñas y probablemente en breve ingresen también. Lo que pasa es que en esas islas es más importante la actividad turística que la producción animal. El valor de la tierra en esas islas compite con cualquier alternativa de producción animal, salvo producir drogas. Pero una hectárea de tierra en Bahamas tiene un valor inmobiliario, puede costar $1 millón. No se puede producir alimentos ahí. Así que hay una enorme... Esas pequeñas islas tienen un enorme desafío de la producción de alimentos, porque dependen prácticamente de la importación. Únicamente tienen una producción de huevo. Les comento esto por la importancia de que un país pueda producir sus propios alimentos. La siguiente. Ahí van a ver los principales
objetivos de la OIE. El primero, que dice transparencia, se refiere a la notificación de las enfermedades por parte de los países. Los países que tienen su delegado a la OIE, el delegado a la OIE de Brasil es el director de la salud animal, el doctor Guilherme Márquez. Él es el responsable de notificar a la OIE la situación sanitaria del Brasil, y así los 180 países miembros. Cuando un país no notifica la situación sanitaria o hay notificaciones no oficiales que aparecen en los diarios o en páginas web, que no son diferentes a la situación sanitaria que ha declarado el delegado, la OIE le escribe inmediatamente y le pregunta: señor, lo que salió en la prensa o en esta página es diferente a lo que usted ha dicho. ¿Puede aclarar? Hoy día es muy difícil esconder la situación sanitaria. Hace años era más fácil, pero hoy con los medios electrónicos y la comunicación es muy difícil esconder la situación sanitaria de los países. Es muy bueno porque la notificación permite tomar medidas. Es lo mismo cuando hay un incendio, si uno no llama a los bomberos no se puede apagar. Cuando hay un brote de una enfermedad, no solo puede afectar al país, puede afectar o a una pequeña zona, puede afectar otros estados, puede afectar a los vecinos. Entonces, la notificación es muy importante para detener la difusión. Hay algunas cosas que suceden con la notificación, como son a veces medidas exageradas de países que compran mercancías y que detienen el comercio, a veces en forma injustificada. Bueno, ese es un trabajo de mucho tiempo, que va a llevar muchísimo tiempo para evitar esas restricciones injustificadas al comercio, pero la OIE hace una ayuda muy importante cuando existen ese tipo de restricciones, explicando a los socios comerciales por qué no deben restringir el comercio cuando no hay una justificación sanitaria. El otro punto que habla ahí es la información científica. La información científica se refiere a que la OIE elabora las normas mundiales para todas las enfermedades, para la vigilancia, para la calidad de los laboratorios. Estas normas mundiales de la OIE son la referencia para el comercio internacional. Entonces, cuando un país, para dar un ejemplo, va a negociar el acceso de un producto, supongamos carne de frango, el acceso de la carne de frango a otro país, lo primero que se empieza a discutir son las normas que establece la OIE por cuestiones sanitarias para poder acceder la carne de frango de un país a otro. Y este tema de la información científica es tan importante porque esas normas varían y se actualizan todos los años. Se actualizan con la evolución de la información científica, con nuevos métodos de diagnóstico, con nuevos sistemas de vigilancia, con nuevos conocimientos de una enfermedad, con nuevas enfermedades que se pueden agregar a la lista de las enfermedades de la OIE. Todas estas cuestiones están en algo que voy a explicar un poquito más adelante, que son las normas de la OIE, que en breve le voy a dar unos pequeños ejemplos. El otro punto de la solidaridad se refiere a que la OIE no es una organización de donantes, no es una organización que tiene miles y millones de dólares, no, es una organización que se dedica a las normas y a la notificación, pero tiene acuerdos con muchísimas otras organizaciones internacionales
Y el objetivo principal de esos acuerdos es apoyar la actividad de los países. Tiene acuerdos con el Banco Mundial, con el BID, con la Organización Mundial de la Carne, con muchísimas organizaciones. Todos los objetivos van a ayudar y mejorar la capacidad de los países. Con respecto a la seguridad sanitaria, la OIE elabora normas para que es un nuevo objetivo que se le ha agregado hace unos 5 años, de elaborar normas para lo que es la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal. Y el punto que habla de la promoción de los servicios veterinarios se refiere a las normas que tiene la OIE, donde establece la calidad que deben tener los servicios veterinarios. El concepto es que el servicio veterinario de Brasil, el servicio veterinario de Bolivia, de Paraguay, de Zimbabue, de cualquier país del mundo, tiene que tener una alta calidad. No es una ventaja competitiva de que sea mejor Brasil que Canadá o Estados Unidos que Argentina. Porque si un servicio veterinario tiene mala calidad, pone en riesgo, su sistema de vigilancia no es bueno y pone en riesgo a todos sus vecinos. Una certificación sanitaria de un embarque de carne, si el servicio veterinario no es de calidad, esa certificación no es buena. Y como les voy a mostrar más adelante, la base de la calidad de los servicios veterinarios es la educación veterinaria. Los países pueden tener computadoras de último modelo, autos o carros, como les llaman, espectaculares, equipos de laboratorio que cuestan millones de dólares, pero si no hay personal capacitado, eso no sirve. La educación es uno de los temas que más importancia le está dando la OIE en los últimos años. La próxima, por favor. Creo que hay una antes. ¿Es una más? No, ahí está bien. Quiero mencionar en relación, hay una diapositiva que me falta ahí. La OIE elabora un plan estratégico. Empezó hace 15 años con el primero. Y dentro de ese plan estratégico establece pautas que se van a implementar con más fuerza en los próximos 5 años. La transparencia, que fue el primer objetivo que se decidió en 1924, sigue presente en todos los planes estratégicos, porque es fundamental, es uno de los objetivos básicos. Pero se han agregado otros objetivos en el plan estratégico, como es el tema de la biodiversidad y el concepto de una salud. ¿Por qué se han agregado estos objetivos? Los servicios gubernamentales, los servicios veterinarios, tienen funciones de autorizar determinadas actividades en el sector productivo. En algunos países tiene la competencia o la autoridad de autorizar el funcionamiento de un feedlot o de una crianza intensiva de pollos o de cerdos o explotaciones acuícolas. Hasta hace unos años el tema del medio ambiente no era algo tan importante, no se tenía muy en cuenta dentro de los servicios veterinarios. Pero la OIE lo ha puesto como un tema que los servicios veterinarios tienen que prestar atención y tener en cuenta cuando van a autorizar determinadas actividades, conectarse con las autoridades competentes del medio ambiente o que tienen que ver con áreas que afectan el medio ambiente, ya sea suelo, agua, los animales silvestres, la foresta, los bosques. Ya no pueden funcionar como organismos aislados. Cuando se formaron los servicios veterinarios, particularmente en Sudamérica,
se formaron principalmente con el objetivo de controlar y erradicar la fiebre aftosa. O sea, han sido organizaciones gubernamentales creadas casi con un solo objetivo, la fiebre aftosa. Pero en los últimos años, cuando le preguntamos a la comunidad qué puede esperar de un servicio público, para un ciudadano normal la fiebre aftosa no es un tema, no es una zoonosis, no es un tema relevante. El tema relevante puede ser brucelosis, tuberculosis, otras enfermedades zoonóticas. Entonces, los servicios veterinarios han ido incorporando otras actividades que son relevantes y no solo la fiebre aftosa. Para las organizaciones de gobierno de Sudamérica todavía es un trabajo muy largo porque tienen aún muchos recursos designados casi exclusivamente a la fiebre aftosa. O sea, necesitan un proceso para migrar a otros conceptos como son de una salud. Una salud es la interacción entre los veterinarios y los médicos. En una pequeña comunidad, si en una explotación de ordeñe, de leche, se detectan animales con brucelosis, en la mayoría de los casos el veterinario no le comunica al médico local que puede haber un problema de contaminación a los operarios que están trabajando en el tambo. Lo mismo en un frigorífico. Bueno, esto ya es un tema que tiene que haber una interacción entre salud pública y salud veterinaria. La próxima. Las normas de la OIE, ¿otra más? La OIE las normas que elabora la OIE son la referencia ante la Organización Mundial de Comercio para lo que es el comercio internacional. Si hay una discusión entre dos países por cuestiones sanitarias y hay una queja de un país, la Organización Mundial de Comercio inmediatamente llama a la OIE para que desde el punto de vista técnico y científico dé su dictamen en relación a esa diferencia desde el punto de vista sanitario que puede originar una restricción al comercio. La próxima. Ustedes ven ahí, hay 3 organizaciones mundiales de referencia para la Organización Mundial de Comercio. La OIE, que ya lo mencioné, el Códex, que elabora las normas para los alimentos elaborados. Es como que la OIE llega hasta el frigorífico. ¿Matadero? ¿Está bien? ¿Cómo se le llama? Abatedor. Ya llega hasta el abatedor. Y el Códex con los productos elaborados. Pero hay algunas zonas grises de interacción entre la OIE y Códex, como por ejemplo la trazabilidad, la identificación y la trazabilidad. Entonces, Códex y OIE trabajan conjunto en elaboración de algunas normas para evitar duplicaciones. Entonces, ustedes si leen el Códex y la OIE en el capítulo de trazabilidad, van a encontrar referencias cruzadas de Códex a OIE y de OIE a Códex. Si ven el capítulo de triquinosis de Códex, van a encontrar referencias cruzadas a OIE. Salmonelosis, también, referencias cruzadas. Esto es para evitar superposiciones en las normas internacionales. Estas normas, tanto de OIE como Códex, son las normas básicas para que los países elaboren su marco legal. Entonces, si Brasil va a elaborar su marco legal para triquinosis, toma como referencia las normas de la OIE y si hay normas de Códex, también las de Códex. Si va a ser una norma para la brucelosis, para la tuberculosis, para el traslado de animales, bueno, todas las normas que tiene la OIE, los países las toman como referencia para elaborar su marco, sus leyes. La próxima. Los estándares de la OIE están en inglés, en español,
en francés. Tenemos una traducción que ha facilitado Brasil para el portugués. No es una traducción oficial porque no es una lengua oficial, pero hay una traducción de cortesía al portugués que la está revisando un experto, un señor veterinario que vive acá en Río de Janeiro. La próxima. ¿Qué hay dentro de las normas de la OIE? Ustedes van a encontrar, las normas de la OIE no son libros de textos, son instrumentos legales que sirven para los intercambios comerciales y para elaborar estrategias, para facilitar el comercio. Pero van a encontrar los lineamientos para análisis de riesgo, criterios para que un país o una zona o un establecimiento se declare libre de una enfermedad, los lineamientos para la vigilancia, lineamientos para cuando hay que hacer sacrificio de animales, cuáles son las recomendaciones de la OIE. Ustedes recuerdan cuando fue el foco de aftosa en el Reino Unido, en Inglaterra, que mataron millones de vacas, ¿se recuerdan esas hogueras? Bueno, después de ese espectáculo público, hubo mucha discusión porque es como que para la comunidad era inaceptable matar animales que podrían haberse utilizado esa proteína para consumo humano. Primera cuestión. Segundo, matar animales con métodos que podían afectar en forma muy grave el medio ambiente. Imagínense enterrar miles y miles de animales. Entonces hubo una gran discusión y hace unos años la única posibilidad que existía, si había un foco de una enfermedad, particularmente fiebre aftosa, era sacrificio. Hoy la opción es, se puede plantear el sacrificio sanitario si los epidemiólogos piensan que sacrificando una muy pequeña cantidad de animales se va a detener el foco y la dispersión de la enfermedad. Si no, la recomendación es vacunar y luego que se termina el foco de la enfermedad, de a poco ir enviando los animales al abatedor, al frigorífico, para faena y consumo humano. Es un criterio totalmente distinto, pero eso aplicado a enfermedades que no son zoonóticas, que no afectan al humano, como el caso de fiebre aftosa. Bueno, ven aquí también hay estándares para producción de vacunas, normas para zona y compartimento. Esto es un concepto interesante. Hace muchos años la OIE para una enfermedad definía el estatus solamente de un país. Decía, por ejemplo, fiebre aftosa, país libre de fiebre aftosa. ¿Qué pasaba? Hasta que todo el país no se liberaba de la enfermedad, no se podía comerciar. Entonces se empezó a aplicar el concepto de zonas. Entonces, una zona, que podría ser aquí un estado, se liberaba de la enfermedad y ese estado podía comerciar, hasta que otros estados estuvieran libres o el país. Luego se fue más todavía, se fue a un compartimento. ¿Qué es un compartimento? Un compartimento es una subpoblación animal que por medio de medidas de bioseguridad se la puede mantener en una situación sanitaria que puede ser diferente a lo que está alrededor. Entonces, dentro de un estado que puede estar infectado para una enfermedad, uno podría tener un establecimiento protegido con bioseguridad, totalmente libre para esa enfermedad, y puede comerciar. Esas son medidas para facilitar el comercio. Y se agregó otro concepto más: los productos que se pueden comerciar libremente, independientemente del estatus de la enfermedad.
¿Qué sucede? Yo les mencioné al principio que hay países que ponen restricciones injustificadas al comercio. Por ejemplo, hay un brote de fiebre aftosa y no permiten que se comercialice trigo. ¿Trigo se entiende qué es? ¿O maíz? Entonces, ¿pero qué tiene que ver el maíz con la fiebre aftosa? O no permiten que se trasladen equinos. Los caballos no tienen fiebre aftosa. Bueno, entonces, en cada capítulo de las enfermedades hay una lista de productos los cuales se pueden comerciar independientemente que haya fiebre aftosa. Lo mismo para la brucelosis, para la tuberculosis y para otras enfermedades. Son procesos para hacer más transparente el comercio y evitar restricciones injustificadas. La próxima. Adelante. Esto ustedes ya lo habrán visto en otras presentaciones, pero tiene que ver con el desafío que tienen los profesionales actuales y el que van a tener los estudiantes. Tiene que ver con la demanda mundial de alimentos, que hoy ya se ha mencionado, el incremento de la demanda mundial de alimentos, el incremento y la modificación de los sistemas de producción, nuevas áreas destinadas a producción de alimentos, en detrimento de foresta, afectando en muchos casos las condiciones de la estabilidad del ambiente. Sin duda que hay se prevé una enorme demanda de proteína animal, y los países de América, Sudamérica en particular, son los que tienen mayor posibilidad de crecer y abastecer esa demanda de proteína. La próxima, por favor. Hay riesgos en este incremento de la demanda de proteína y el incremento de la producción. Y algunos de esos riesgos tienen que ver con un movimiento de animales y mercancías y personas que antes no existía. Antes, para viajar desde Brasil a Europa, a lo mejor se tardaba 20 días en barco. Hoy, no sé, 10 horas en avión. Y podemos estar en 10 horas en Dubái. Entonces, el riesgo de traslado de virus, bacterias, tiene una velocidad sin precedentes, y ahí hablan de estas 5 T que tienen que ver con el comercio, el viaje, el transporte, el turismo y el tema del terrorismo. En particular, muchos de los patógenos animales tienen potencial de ser utilizados como agentes de bioterrorismo. Por eso que los veterinarios y los servicios veterinarios tienen responsabilidades sociales muy importantes al manejar agentes patógenos que pueden ser usados en forma intencionada o por descuido en bioterrorismo o por otros destinos. La globalización y el incremento de la producción también trae aparejado los riesgos en alterar la biodiversidad, bosques y animales silvestres. Otro punto más, adelante. Fíjense esto que ya lo habrán visto en otro lugar, la importancia que tiene la profesión veterinaria para la salud pública. El 60% de los patógenos humanos provienen de animales. El 75% de las enfermedades emergentes humanas son zoonóticas, provienen de animales. Estas enfermedades de los animales, lo ideal es detenerlas en el origen.
evitar que lleguen al humano. Entonces, el rol de los veterinarios, como dije al principio, los servicios veterinarios gubernamentales se crearon con la idea de la aftosa. Eso ya no puede ser más, es inaceptable pensar que solamente un servicio para trabajar en sanidad animal piense solamente en la fiebre aftosa. Es mucho más que eso. Si bien es muy importante para el comercio, pero es mucho más que eso. Esto del potencial para bioterrorismo ya lo he mencionado, y sin duda que los veterinarios tienen una función importante como primer barrera de contención. La próxima, por favor. Cuando me invitaron para venir aquí, y el tema es la biodiversidad, la producción y la sanidad animal, creo que una de las contribuciones más importantes de la profesión veterinaria con el tema de la biodiversidad es entender la sanidad animal. Es entender que cuando uno va a poner animales de producción cerca de animales silvestres, puede haber intercambio de enfermedades. Cuando va a trabajar como veterinario, ya sea privado o gubernamental, como asesor de un ganadero, donde van a deforestar y van a poner animales, no solo tiene que pensar en la fiebre aftosa, la brucelosis, tuberculosis, tiene que pensar en qué es la fauna que había ahí, cuáles son las enfermedades, cuáles son enfermedades emergentes, qué fauna se va a afectar, se va a destruir y cuál otra va a proliferar. O sea, los veterinarios tienen un enorme desafío y no lo van a poder hacer solos. No lo vamos a poder hacer solos. Se van a necesitar de otras profesiones que tienen, sin duda, conocimientos más profundos en algunas áreas. Entonces, el tema de la biodiversidad, del manejo del agua, del suelo, de la foresta, los profesionales tienen que tener su apertura mental como abrir las consultas para poder enfocar correctamente los problemas. Solos no se van a poder hacer. La OIE no hace normas para la biodiversidad. Lo menciona como un factor a tener en cuenta. No hace normas para la forestación. Sí hace normas para todo lo que es la sanidad. La siguiente, por favor. Siguiente. Algunos desafíos. La OIE ha evaluado de los 180 países, se han evaluado 120. ¿Qué quiere decir esto? Han ido misiones de expertos a 120 países del mundo y se conoce cuáles son las mayores debilidades que existen. Por eso se ponen acá estas debilidades como desafíos. Una de las debilidades es la legislación. A nivel de los gobiernos, los servicios públicos pueden ejecutar únicamente cuando tienen un marco legal. Un organismo de gobierno, si no tiene una norma, una ley, un decreto, un reglamento que le permita hacer una acción, no lo puede hacer. Es diferente que el sector privado. Nosotros como privados podemos andar, hacer cosas. No conocemos todas las leyes, todo, no. Pero un empleado del gobierno, de un servicio sanitario o un empleado de la justicia, puede hacer si tiene normas. Si no, no lo puede hacer. Ejemplo, un foco de una enfermedad. Si hay que poner en cuarentena un establecimiento y prohibirle el movimiento de animales, lo puede hacer únicamente si tiene un marco legal que se lo permite. Si tiene que detener el movimiento y parar el movimiento en una ruta, en un camino, que no puede pasar nadie, lo puede hacer si tiene el marco legal. A esto se refiere este punto, el primero de la legislación. En muchos casos hay deficiencia de legislación. En otros casos la legislación existe pero no se implementa.
Hay países que tienen legislaciones hermosas, con detalles hasta el color de los autos que tienen que tener, pero no se implementa. Uno de los problemas comunes que se han encontrado es la falta de recursos económicos asignados a las organizaciones para implementar acciones. No hablo solamente de sanidad animal, hablo en general a nivel gubernamental. Hubo en los años 80 una tendencia para sugerir a países en vías de desarrollo de que muchas actividades gubernamentales podían delegarse al sector privado. Y se debilitaron ciertas organizaciones de gobierno que tenían que hacer acciones que no podían ser delegadas. Por ejemplo, la certificación internacional o la inspección por inocuidad de alimentos. ¿Por qué me refiero a la inspección de inocuidad de alimentos? Particularmente en ese punto. La seguridad y la inocuidad alimentaria tiene que estar, desde el punto de vista de las leyes y auditorías, el Estado tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque no es un negocio. Entonces, no se puede hacer comercio con el tema de inocuidad. Si una planta, un comercio, seguramente va a querer vender de la mejor forma sus productos, pero con el tema de la inocuidad tiene que haber alguien que la controle, que tenga absoluta autonomía de injerencia económica. Porque dicen, no, mire, este producto no es seguro. No, yo te pago más, decime que sí es seguro. Tiene que haber una absoluta independencia en la decisión técnica de los temas de inocuidad de los alimentos y de sanidad. Se considera que son bienes públicos, no es un comercio. Y eso, las empresas no se dedican al bien público, las empresas se dedican a ganar dinero, cada uno con sus responsabilidades. Otro de los desafíos es la producción y la biodiversidad. Ya lo mencionaron en las presentaciones anteriores, el crecimiento en Brasil, pero no es el único país del mundo que ha tomado áreas naturales para sembrar soja o hacer producción bovina. Hay muchos países del mundo que lo han hecho. Y ese es un gran desafío, esa política a nivel nacional, cómo es el balance y el equilibrio entre la biodiversidad y la producción animal. Otro punto que es muy importante y que tiene que ver con la biodiversidad es la resistencia a los antimicrobianos. No me refiero a los medicamentos veterinarios que se usan para tratar clínicamente un animal enfermo, que en los sistemas extensivos de Sudamérica eso no tiene prácticamente ningún impacto. Me refiero al uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento en producciones intensivas: cerdos, aves, acuicultura y bovinos en engorde intensivo. La OIE recomienda que no se utilicen antibióticos como promotores de crecimiento. Los antibióticos y los medicamentos veterinarios se tienen que utilizar para animales que están enfermos, con diagnóstico, no para la prevención de malas medidas de manejo. O sea, hay muchas de las actividades de uso de promotores de crecimiento, de antibióticos o antimicóticos como promotores de crecimiento, que se pueden resolver con adecuadas medidas de manejo. Y los antibióticos no terminan solamente en el cuerpo del animal, terminan seguramente en un acuífero, en el suelo, terminan afectando la fauna silvestre. No es para asustarlos, pero en la industria acuícola, que ha tenido un desarrollo enorme, todavía muchos países no tienen medicamentos adaptados para la acuicultura. Entonces, están utilizando por
referencia, o sea, si una vaca pesa 500 kilos, un pescado pesa 5, entonces uso 500 dividido 5. No, pero está pasando. Entonces, en algunas producciones intensivas hay un uso de los medicamentos no adecuado, y es un riesgo. Y eso tiene un rol muy importante los veterinarios. Y vuelvo a lo que comenté antes, educación, formación. Ya mencioné la participación de los profesionales y otras, de los veterinarios y otras profesiones, no solo para la biodiversidad, para muchas actividades, nada lo puede hacer una sola profesión. Educación, lo pongo varias veces, no es que fue un error, sino que es intencional, es la base para que la profesión veterinaria tenga el reconocimiento que existe en algunos países. Hay algunos países del mundo que me da mucho gusto ver que los profesionales veterinarios tienen un nivel de reconocimiento altísimo, al igual que los médicos humanos y a veces más. Pero eso se debe a que tienen un nivel de formación muy bueno. O sea, el reconocimiento de la sociedad va a llegar a través de la formación. Sin formación es muy difícil que los profesionales veterinarios puedan tener un reconocimiento. Bueno, la investigación, la OIE considera que la investigación es uno de los temas básicos para avanzar. La próxima. ¿Me quedan 10? Pensaba. Entonces, ¿qué nos espera hacia adelante? Emergencia y reemergencia de enfermedades por nuevos sistemas de producción intensivos, en áreas donde no existían previamente, migración de población a grandes centros poblados, migración e incorporación de especies exóticas, a veces sin la suficiente investigación, especies exóticas que la OIE las define como especies invasivas, porque pueden convertirse en invasivas desde el punto de vista de nuevas enfermedades o desarrollarse en una forma agresiva que perjudiquen a otras especies nativas. Hay muchos países que se preocupan por la amenaza del bioterrorismo con los patógenos de origen animal. Hubo una conferencia global hace pocos días. Es un tema para prestarle atención. Insisto con la resistencia antimicrobiana. Para dar un ejemplo, en muchos países un ganadero puede comprar miles de kilos de antibióticos sin una receta veterinaria. Y eso no puede ser, pero pasa. No estoy hablando de Brasil, hablo que eso sucede. Entonces, es una enorme preocupación. No solo comprarlo, sino aplicarlo sin ninguna recomendación, sin ningún análisis, solo como, bueno, por si acaso, o para prevenir. Y la polémica entre el aumento de la producción y la biodiversidad. El próximo, por favor. De esto ya lo hablamos. ¿Puedes volver un segundo? La Organización Mundial de la Salud, hace 2 años, no mucho, estaba apuntando, ¿cómo se dice apuntando los cañones? ¿Se entiende? Apuntándole a los veterinarios y a los ganaderos como los culpables de la resistencia antimicrobiana en humanos. Bueno, ahora, con muchas conversaciones e interacciones, ya, digamos, los cañones los descargaron, no los apuntan, los tienen ahí. Pero, porque se sabe que hay muy mal manejo de los antibióticos en humanos, de los medicamentos veterinarios.
se sabe, o sea, la resistencia antimicrobiana en humanos no proviene solamente del mal uso en animales de antibióticos. Pero resulta que en los países de Sudamérica no hay información. No hay información de resistencia antimicrobiana. No se sabe qué es lo que sucede a nivel del uso de los antibióticos en animales. ¿Qué antibióticos son resistentes? ¿Qué bacterias son resistentes? Cero. Entonces, hay una recomendación muy fuerte de que hay que trabajar en conocer qué sucede con la utilización de medicamentos en animales. ¿Cuáles son los tipos de resistencia que existen? Los países que tienen información, obviamente la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. Pero de ahí para abajo, cero. No hay conocimiento, no hay interacción. En animales, me refiero. En la próxima, una de las cuestiones que promueve la OIE es el concepto de bien público. Bien público son acciones que trascienden las generaciones y los pueblos. Entonces, eliminar una enfermedad de un establecimiento, eliminar la brucelosis de un establecimiento o de una región, es un bien público, porque no solo va a beneficiar a ese dueño de los animales, sino a la población, porque no va a haber transmisión, y a otras generaciones. La biodiversidad se puede considerar también, y estos temas de sostenibilidad se pueden considerar como bienes públicos. Pienso que habría que promocionarlos como bienes públicos. El otro punto que promueve la OIE es la promoción de la inversión antes de las crisis. Siempre es mucho más barato invertir antes que cuando están las crisis. Y está probado, por ejemplo, nuestro vecino Uruguay, en último foco de la fiebre aftosa, perdió 1.500 millones de dólares y el presupuesto del servicio veterinario era 14 millones de dólares por año. Cuando terminaron el análisis dijeron no podemos seguir así. Vamos a tener que darle más dinero para prevenir que esto... No estamos seguros que lo vamos a resolver, pero a lo mejor la crisis es más corta. La próxima. ¿Otra? ¿Soluciones? La OIE va a seguir elaborando normas internacionales, pero los países las tienen que implementar. Va a seguir elaborando normas, pero las normas se elaboran entre los 180 países. Y de las Américas, no todos los países participan en la discusión de elaboración de normas. O sea que es muy importante participar en esa discusión. Otro de los temas es que los países elaboren políticas para la producción, para el crecimiento de la producción y que estén ligadas a las cuestiones del medio ambiente, las alianzas públicos y privadas. Seguimos con la educación. Educación, adelante. Y vamos al 6. Seguí. Porque si no la señorita me va a cortar el micrófono. Bien. Aquí, en lo poco que me queda, la OIE, quiero mencionar que la OIE tiene un sistema de solución de controversias entre los países. Cuando hay un problema sanitario entre ambos, los países tienen la opción de solicitar a la OIE una mediación científica, que es una herramienta que es mucho más rápida y para algunos países más económica que ir a la OMC. Un panel en la OMC lleva 2 años y una disputa ante la OIE lleva 2-3 meses, o sea que es un proceso que puede ser mucho más rápido para temas sanitarios. El otro punto es la difusión de la información científica para hacer normas sanitarias adecuadas.
el nivel científico tiene que ser muy alto y tiene que haber acceso al conocimiento de lo último en la ciencia. Adelante, la próxima. Aquí hay una más. Ahí. No. Acá me faltó poner algo que tiene que ver con la biodiversidad. Hace poco el Papa Francisco lanzó la última encíclica que se llama Laudato, donde habla muy fuertemente de los temas medioambientales y de la biodiversidad. Creo, no sé si, esto no es una presentación para católicos, es simplemente un hecho, pero desde el punto de vista técnico tiene aspectos muy, muy interesantes y que son de mucha utilidad. Yo la he leído, sacando la abstracción de la religión, pero creo que tiene un valor muy importante y es un tema que se ha puesto muy fuertemente a nivel político mundial y creo que es un momento muy interesante para a lo mejor insistir más en la implementación de algunos aspectos de los temas de biodiversidad y de sostenibilidad. La próxima y corto. Si podés ponerla. Quiero pasar un aviso publicitario. La OIE está organizando, si se abre eso, pero si no lo tenemos grabado igual, está organizando la primer Olimpiada del Conocimiento. ¿Qué es esto? ¿No fue? Ay, ¿no se grabó? ¿Pero no se grabó aparte? Ah, ok, no importa. Bueno, se está organizando una Olimpiada del Conocimiento. ¿Qué es esto? Van a poder participar estudiantes de veterinaria de todo el continente. Va a ser una participación en un examen online el 24 de noviembre y van a poder participar estudiantes y veterinarios. De cada país va a salir un veterinario y un estudiante que va a competir con el resto de los 28 países, de los ganadores de cada uno de los 28 países. El estudiante que gane y el veterinario, en el 2016 viene con nuestra delegación a París, a la sesión general, y va a pasar 2 semanas en distintas facultades de veterinaria en Francia. El objetivo, para poder participar, todas las preguntas están en la página web de la OIE. Las preguntas y las respuestas. O sea, las preguntas no están ahí, están las respuestas. O sea, que tienen que leer. La página está en español, francés e inglés. La página de portugués no es oficial, tienen que usar español, inglés o francés. Así que está todo ahí. Va a ser un examen online, creo que van a ser 30 o 35 minutos, y va a ganar el que responda la mayor cantidad de preguntas en el menor tiempo. Va a ser por respuestas múltiples, o sea, va a haber una pregunta, 5 opciones, una correcta o 2, o ninguna, depende la maldad del profesor que la redactó, pero la idea es estimular que conozcan, y a los que más conozcan los llevamos con nosotros por 3 semanas a Francia en el 2016, y se va a repetir todos los años. Muchas gracias. Bom, professor Luiz, muito obrigado pela palestra. Professor não, veterinário. Muito esclarecedora, né, a importância de uma instituição como a OIE. Nós temos 2 perguntas já aqui.
Vamos à primeira. Tendo em vista o uso de medicamento na produção animal, sobretudo na produção de peixes, que está em pleno crescimento no Brasil e no mundo. Na letra aqui também, peraí. Há estudos avaliando o impacto negativo que o uso inadequado pode proporcionar à atividade e, acredito, à saúde humana. Especificamente o uso de medicamentos para cultivo de organismos aquáticos no Brasil e no mundo. Como que está essa avaliação e se há estudos já comprovando o mal que isso pode causar? Bueno, hay trabajos científicos donde demuestran que la mala administración de medicamentos en la acuicultura y medicamentos no aprobados para la acuicultura dejan residuos que son indeseables para el consumo humano. Pero no solo ese es el inconveniente, depende dónde se haga la producción acuícola. Si la producción acuícola es en lagunas cerradas, es una cuestión, pero si es en ríos, es diferente, y si es a mar abierto, también. No solo por el antibiótico, porque pierde la vida útil y su capacidad muy rápida, sino por los excipientes que puede contener, que puede afectar a otras especies. Así que la recomendación es que hay que utilizar productos que estén aprobados en las indicaciones específicas para ese caso. Es muy difícil tratar animales en la acuicultura, en producciones masivas. Muy difícil. Ok, obrigado. Uma próxima pergunta. A febre aftosa é uma clássica barreira sanitária ao comércio entre os países. O que o senhor pensa, quando essa doença estiver erradicada, ou quando não for mais uma barreira sanitária, quais doenças seriam as próximas que colocado nessa questão de barreira sanitária para o Brasil e para os países em desenvolvimento? Creo que uno de los temas que va a ser un problema grave en el comercio va a ser la resistencia a los antimicrobianos. Ese va a ser uno de los temas. Porque muchos de los países, principalmente los países que pagan muy bien, como puede ser Unión Europea, que tienen programas muy serios de manejo de los medicamentos veterinarios. En Europa no va un ganadero y va por internet y se puede comprar 1000 kilos de terramicina, o 2000 o 3000 o 4000. Es con receta y generalmente la aplica el veterinario. En Sudamérica, Centroamérica, Sudamérica, la venta, distribución y aplicación de medicamentos veterinarios es absolutamente restricta. Cualquiera puede ir a comprar, no necesita ser veterinario para hacerlo. Y eso es un problema y los países compradores lo saben. Creo que va a ser uno de los temas fuertes. El otro, que no es necesariamente una enfermedad, el otro tema es que pensamos que la producción animal amigable con el ambiente o respetando ciertos aspectos de medio ambiente, suelo, agua, foresta, cada vez va a tener una presión más importante. Que si bien eso no va a pasar por un certificado sanitario, que no te van a exigir una certificación, pero sí en la negociación bilateral de
a lo mejor grandes cadenas que van a decir, no, ¿cómo produce usted? No le compro, o le compro a otro, o le pago menos. Pero creo que van a ser las restricciones más importantes. Antes de... Nós temos ainda tempinho, eu tenho mais uma pergunta, mas ainda continuando nesse tema dos antibióticos, só gostaria de colocar uma coisa e ver como que a OIE pensa. Porque a venda de antibióticos também está relacionada a um dos maiores mercados do mundo. É altamente rentável, né? São poucas empresas que dominam esses produtos e vendem. E muitas vezes o profissional, quando prescreve, quando indica esse medicamento, esse produto, ele tem uma remuneração por isso, né? Existe um fator comercial muito forte por trás de toda essa venda, esse uso, né? Muitas vezes sem controle. Países como a Europa, a gente sabe que baniu como promotor, os Estados Unidos também tem uma tendência a banir. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a Argentina, que é o seu país, e outros da América Latina, África, o senhor acha que isso pode ser um impedimento? Porque a educação do profissional também passaria por, talvez, ele ter uma remuneração maior por não estar vendendo aquele produto, que ele tem uma participação naquela venda. Pienso que el problema no está ahí, no está en la prescripción de antibióticos para tratar animales clínicamente. El problema está en la utilización de antibióticos en forma masiva en explotaciones de intensivas, cerdo, aves y acuicultura. Y esa venta no pasa por una veterinaria pequeña. Una granja que tiene 20.000, 30.000 pollos o tiene 40.000 cerdos, no le compra a un veterinario local, compra a un distribuidor o a un laboratorio. No vemos que el problema está en la receta que hace el veterinario para tratar un equino o un lote de terneros enfermos. No pasa por ahí. El problema de la resistencia está en el uso masivo indiscriminado de medicamentos, en muchas cantidades, que não passa por aí. Uma última pergunta, então. Qual é a visão da OIE sobre bem-estar animal? E quais são as ações que a OIE tem implementando ou utilizando neste setor? Bueno, en bienestar animal, la visión de la OIE es que las normas que se elaboran en bienestar, primero las normas que se elaboran tienen que tener base científica y que tienen que colaborar a que a través del bienestar animal el animal tenga una buena salud y que pueda producir adecuadamente. Tenemos que, dentro de la estrategia de la OIE ha empezado a trabajar en bienestar animal en animales de producción para que esos animales puedan producir de la mejor forma posible, pero tienen que ser tratados y manejados adecuadamente. La base científica no es el tema de hacer normas de bienestar animal para poner dentro de las normas aspectos que no son reales en la práctica, en la vida diaria. Pero en las normas de bienestar animal hay una discusión permanente entre países desarrollados con producciones muy intensivas o muy pequeñas y países con producciones extensivas, como es el caso de Sudamérica, Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina, donde los sistemas de producción son totalmente diferentes a lo que puede haber en Francia, en Alemania, en Finlandia, totalmente distinto. Entonces, la OIE tiene 180 países. Cuando se sientan a discutir una norma de bienestar animal,
los países de Sudamérica tienen que estar con los ojos bien abiertos para que no se adopten normas que serían impracticables aquí en estos sistemas de producción. Entonces, si para Francia o para Europa o Alemania estaría bien hacerle galpones para que cuando llueve las vacas estén ahí abajo y no se mojen, para nuestros sistemas de producción eso no es posible. Pero además de eso, va más allá, va en la parte científica. Esa recomendación no tendría justificación científica. ¿Por qué? Porque el bovino es un animal que está adaptado a vivir a la intemperie, no está adaptado a vivir en un galpón. Tiene que ver con la definición de las especies que se van a criar en determinadas condiciones. Entonces, hay que estar muy atento y lo importante es la base científica para no caer en aceptar recomendaciones que son injustificadas, que no se pueden implementar. La lucha va a seguir en forma permanente con los países altamente desarrollados y que tienen incluso recursos económicos muy grandes, sistemas de producción totalmente diferentes, con los países que tienen sistemas de producción extensiva. Esa lucha va a ser permanente y hay que estar siempre muy atentos, porque las normas se elaboran por consenso. Entonces, si un país propone una norma, por ejemplo, para la producción de pollos, ¿cómo se dice? ¿Frango de engorde? Frangos para engorde. Frangos de corte. Las normas de bienestar animal para frangos de corte, cuando se empezaron a discutir, establecían condiciones de metros cuadrados por cada animal, niveles de oxígeno disponible, temperatura, circulación de aire. Bueno, que el primero que las elaboró seguramente era, siempre Europa está metida en los comités, algún experto de bienestar animal, y gracias a Dios América también. Pero cuando las discutían, los representantes de Américas en los grupos científicos, con base científica tenían que defender por qué tantos metros cuadrados sí o cuántos más. ¿Por qué los niveles de circulación de aire? O sea, porque cuando la norma es adoptada, después se vuelve algo obligatorio a la hora de la negociación comercial. Tem mais uma pergunta? Então, temos mais duas. Como a OIE avalia a possibilidade da terceirização da inspeção sanitária no Brasil e que ações específicas tomaria ou teria no caso da terceirização ser aprovada? Terceirização? Sí. Yo hice una presentación hace poquito en Plan Alto sobre este tema. En realidad, no es posible hablar de ser tan extremista, tercerizado, no tercerizado. La inspección sanitaria depende dónde se haga y cuál es el contexto. Les voy a dar un ejemplo. La inspección oficial en un depósito donde hay cajas de carne, cajas que ya fueron elaboradas, ¿se entiende, no? Cajas de carne que vienen de un frigorífico. ¿Ustedes creen que es necesario tener ahí un inspector oficial cuidando las cajas y la temperatura? No. ¿Cuál es el riesgo? Que bueno, que no funcione la cámara, pero habrá sistemas de alerta, controles de ingreso, egreso. En muchos países todavía en depósitos hay inspectores oficiales. ¿Para qué? Yo no veo el riesgo. Ahora,
¿Dónde está el riesgo más importante? En la inspección ante mortem, donde la inspección ante mortem tiene una importancia enorme para la vigilancia de muchas enfermedades, no solo para la salud pública, sino vigilancia de muchas enfermedades, y la inspección post-mortem. La inspección, entonces, yo mostré cuando hice mi presentación diferentes sistemas. Por ejemplo, en algunos estados de Alemania, la inspección ante mortem la realizan veterinarios de los estados, no son del gobierno federal, sino de los servicios veterinarios estaduales. ¿Por qué es importante que esa inspección ante mortem y post-mortem sea hecha por un veterinario que es un empleado del gobierno y no privado? Porque tiene que tener la absoluta libertad de que si tiene que descartar un animal, no tiene que tener la influencia del dueño del abate, no tiene que tener la influencia del dueño del abate para hacerlo o no hacerlo. Tiene que tener absoluta independencia. La inspección ante mortem y la inspección post mortem. Ahora, si el Estado central tiene un acuerdo con el gobierno federal, tiene un acuerdo con un gobierno estadual y la inspección ante mortem o post mortem la puede hacer un veterinario del gobierno, en definitiva es del gobierno, es gubernamental. Depende de la estructura legal del país. Nosotros, la OIE le permite a que cada país tome la decisión que quiera. O sea, es decisión del país y los socios comerciales lo aceptarán o no. Pero la inspección ante mortem y post mortem tiene que estar bajo la dirección y la acción de veterinarios oficiales. Ahora, hay otras actividades de inspección donde se gastan muchos esfuerzos, donde no es necesaria la presencia permanente de un veterinario de gobierno, como es una planta de depósito. Imagínense, una vez que se mató el animal, se lo inspeccionó antes, luego la carcasa tiene la inspección post-mortem, se traslada esa carcasa, no sé si aquí hay plantas que cortan únicamente, ¿no? ¿Hay esas plantas? No. Bueno, hay algunos países que tienen plantas que únicamente cortan, medias carcasas, que se llama desposte, ¿eso? ¿Cómo se llama aquí? Cuando cortan de una carcasa distintos cortes. Diferentes cortes da carcasa. Bueno, esa carne que llegó a esa otra planta ya fue inspeccionada ante mortem y post-mortem. Un país podría decir, bueno, no tengo un veterinario de gobierno permanente ahí, pero sí un veterinario que va a lo mejor una vez por semana o hace una auditoría. Pero la antemortem y post-mortem deberían estar con veterinarios de gobierno. Eu vou pedir para você depois conversar com o Dr. Luiz, pela questão do tempo, e só fazer a entrega do certificado, por favor.